Entonces, muy buenas tardes, queridos estudiantes. En este momento queremos hacer un ejercicio que ha sido muy bonito de preparar, quiero comentarles, porque pensamos en, digamos, las dificultades que se presentan a cada uno de nosotros en el momento en el que nos dicen, escoja un caso que tenga que ver con inclusión, ¿sí? Digamos que no es fácil lograrlo. Normalmente nos confundimos un poco, no sabemos y dudamos, ¿será que este caso sí es de inclusión o no es? O ¿cómo podemos saber que realmente se están vulnerando los derechos cuando estamos hablando de procesos de inclusión? Precisamente por eso organizamos este CIPAS, esperamos que realmente podamos aprender mucho, esperamos también que sea interactivo para todos, ¿listo? Bueno, el título que hemos puesto es Inclusión Educativa en Colombia, estudio de caso. Vamos a hablar de un contexto inicial para que podamos empezar con el proceso del estudio de casos. Entonces, no me quiere avanzar la diapositiva. Perdón, porque me está golpeando la tecnología. Ya. Muy bien, vamos a empezar. Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿están viendo? Sí, sí se está compartiendo. Perfecto, entonces, hay un concepto muy importante para todos nosotros y es ¿qué es la corresponsabilidad? Cuando estamos hablando de corresponsabilidad, estamos hablando de una serie de características. Entre esas, la primera implica un reparto equilibrado de las responsabilidades, ya sea en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. Es algo similar a lo que sucede cuando ustedes están trabajando en grupo, en su equipo de trabajo colaborativo. Lo que uno espera es esa corresponsabilidad, que cada persona cumpla con su rol, aporte y puedan entregar un muy buen producto, ¿cierto? Resultado de cada una de las actividades que se dan en determinado curso. También implica asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos. Todos los del grupo, no podríamos decir, de malas es mi trabajo, los demás no lo hagan, sino que cada uno va a aportar en ese proceso. Lo que pretendemos es ir construyendo estos espacios equitativos y respetuosos con el conocimiento y con las dinámicas del otro. Requiere la participación y compromiso de diferentes actores sociales. En este caso, hablamos de familias, de diferentes instituciones, colegios, escuelas, universidades, de gobiernos, de comunidades. Y el propósito de este tema de la corresponsabilidad es poder superar barreras, fomentar la participación activa de todos y garantizar el desarrollo integral. Este tema de corresponsabilidad es o ha sido plasmado en la ley específicamente pensando en grupos de personas que han sido históricamente excluidos. Eso lo podemos ver. Yo sé que aquí el texto es un poco denso, pero les quiero leer el artículo 44 de la Constitución Política, donde es muy claro cuando hace referencia a los derechos fundamentales de los niños. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. La alimentación es equilibrada, a tener un nombre y una nacionalidad, a tener una familia, a no ser separados de ella, al cuidado y al amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Dense cuenta que la Constitución Política lo dice de una manera muy bonita y muy clara. Dice, serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, es decir, se cumplen todos los derechos y adicionalmente por ser niños estamos hablando de estos. En las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Es decir, todos los derechos a nivel mundial que cubren, protegen, defienden a la niñez son los derechos fundamentales de los niños. ¿Listo?
Y la parte más interesante que tiene que ver con la corresponsabilidad es el segundo párrafo. Me gustaría que me acompañen cada uno de ustedes a leerlo. La familia, la sociedad y el Estado. Dense cuenta que habla de 3 grupos específicos. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona, oigan bien, cualquier persona, no estamos hablando solo del papá o la mamá, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y hay sanciones para los infractores. Y una frase muy importante, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. ¿Por qué es importante este artículo 44 de la Constitución? Porque es lo que nos guía a nosotros en nuestra labor diaria en las diferentes instituciones educativas. Ese es el punto clave. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los padres, de los docentes, de la comunidad, etc. ¿Listo? Esto es tomado obviamente de la Constitución Política de Colombia de 1991. Aquí hacemos énfasis en las 3 entidades, digámoslo así, que se encargan de velar porque los derechos de los niños se cumplan. Y ojo, estamos hablando de niños en general. Ya vamos a hablar de los niños específicamente en inclusión. Entonces, la Constitución Política contempla 3: la familia, el Estado, entendida como las entidades que representan al Estado, y la sociedad. Ahora, aparte de la Constitución Política de Colombia, tenemos un Código de Infancia y Adolescencia. La Constitución Política es de 1991, esa evoluciona y en el 2006 aparece en Colombia o se genera o se publica la Ley 1098, que es el Código de la Infancia y la Adolescencia. O sea, estamos hablando de un código, un fundamento legal que respalda todas las acciones que tengan que ver con el trabajo de los niños, niñas y adolescentes. En su artículo 10 nos habla de específicamente la corresponsabilidad, que es el concepto que trabajamos hace un momento. En este Código de Infancia y Adolescencia es definida como la concurrencia, el trabajo mancomunado de la familia, la sociedad y el Estado. Démonos cuenta cómo es de interesante que hace énfasis en los 3 aspectos específicamente y que deben hacer esas 3 entidades, llamémoslas así, mancomunadamente. Garantizar la protección y el desarrollo integral de la niñez y adolescente. Esto está en el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Listo? Aplica en todo el territorio nacional. El Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 de 2006, en su segundo título, habla de la garantía de derechos y prevención. Cuando hablamos de garantía es como cuando yo le pido prestado a una persona y le firmo una letra de cambio. Esta letra es la garantía, ¿cierto? De que esa persona me presta la plata y yo me comprometo a devolvérsela. A eso se refiere con garantía. Pero en este caso estamos hablando de garantía de derechos y la prevención de diferentes situaciones. Dentro de ese título, en el capítulo 1, habla de las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Démonos cuenta cómo esos 3 aspectos se recalcan a nivel legal. Dentro de este Código de Infancia, en el artículo 39, hay una descripción completa de las obligaciones de la familia. En el artículo 40, las obligaciones de la sociedad y en el artículo 41, las obligaciones del Estado. Sin embargo, como nosotros usamos esos términos de manera indiferente, es importante como aclarar a qué se refiere cada uno de ellos. Cuando hablamos de familia, la familia, estamos hablando que tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes, no es solamente con los niños, con todos los integrantes de la familia. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía. Ese es el propósito de la familia, brindar ese espacio de armonía y de unidad y será sancionado.
Ese artículo que les digo incluye 15 obligaciones para la familia que no vamos a leer ahorita, pero es importante que lo tengamos claro. Son 15 obligaciones que tiene la familia. Vamos a la sociedad. ¿Quién compone la sociedad? Porque hablamos del concepto sociedad y es demasiado ambiguo, ¿verdad? Entonces, en este mismo Código de Infancia y Adolescencia es muy claro diciéndonos que esa sociedad implica la reunión de las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales. Es decir, todos como sociedad, como colombianos, como personas que habitamos en este país, tenemos que cumplir esas obligaciones que se aplican a la sociedad. ¿Y qué obligaciones tienen? Tiene la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes, que es lo que hablábamos hace un momento. Cualquier persona puede exigirle a la autoridad competente que haga cumplir los derechos y defienda, promueva y promulgue los derechos de los niños. Esa es la responsabilidad que tenemos como sociedad. Y en la tercera parte está el Estado. Nosotros escuchamos en todos los discursos políticos el Estado colombiano, pero ¿qué es en sí el Estado? El Estado es el contexto institucional. Estamos hablando de todas las entidades que harían parte, para ponerlo en términos un poco más claros, del gobierno en una nación. Y se deben encargar del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Pero ya estamos hablando de entidades que son públicas, que aplica a los funcionarios públicos de un país y que como tal le rigen una serie de normas completamente diferentes. Podríamos pensar que la sociedad es el contexto privado, las empresas, las universidades privadas, los colegios privados, el comercio, etcétera. Y el Estado es toda la parte pública. ¿Listo? En todo caso, dice el Código de Infancia y Adolescencia, el Estado deberá garantizar de manera prevalente el ejercicio de todos los derechos de los niños, niñas y los adolescentes consagrados, volvemos a la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y en este código. En la parte final de estos cuadritos aparece cuántas obligaciones aparecen en el Código de Infancia y Adolescencia que le corresponden a la familia. 15. ¿Cuántos aparecen para la sociedad? 6, porque son bastante generales. ¿Y cuánto le corresponden al Estado? 37 obligaciones. O sea, podemos ver que la responsabilidad del Estado es amplia, sin decir que el contexto privado y la familia no tienen también que ver dentro de esas responsabilidades. Esa era de 2006. En el 2013, en todos los colegios se genera, o sea, que aplica a los colegios, se genera la Ley 1620, que es el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, para promover la convivencia pacífica y la prevención de la violencia en las instituciones educativas. Cuando estamos hablando es que a mi hijo le están haciendo bullying, ciberbullying, le hicieron una agresión física, etcétera. Todo eso está contemplado en este, que es una especie de manual de convivencia como el que todos conocemos en los colegios, pero es una ley que implica como una especie de gran manual de convivencia para todos los colegios a nivel nacional, públicos y privados. Colegios, universidades, etcétera, pero está apuntando específicamente a niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? Y que busca la convivencia escolar sana y la formación en derechos humanos. Entonces, ¿qué promueve esta ley? Promueve la corresponsabilidad. Volvemos al término corresponsabilidad, donde los padres de familia, ya lo hacen más específico, no es la familia en general, sino padres de familia, el Estado y la comunidad educativa trabajan juntos. Tenemos que trabajar juntos si queremos lograr una convivencia pacífica, agradable y constructiva para todos los estudiantes. ¿Qué hace esta ley? Articula
La formación ciudadana, todos cuando presentamos las pruebas, a ver, nos preguntaban sobre todo el tema de ciudadanía, política, etcétera. Ese tipo de temas son articulados a través de esta ley con la atención de problemas de convivencia y el desarrollo de competencias para ejercer los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos que tiene cualquier colombiano. Pero lo estamos hablando específicamente en el contexto educativo. ¿Cómo? A través de la construcción de manuales de convivencia y la implementación de acciones que garanticen un entorno educativo seguro y respetuoso. Eso es lo que busca, pretende y legisla esta ley 1620. Ahora, cuando hablamos ya del contexto específicamente de inclusión, vamos a hablar del decreto 1421 de 2017. Le voy a dar la palabra a la profe Cristina. Ella es una experta en el tema y nos va a ampliar este contexto. Buenas Y noches profe, a todos. ¿Me escuchan muy buenas bien? noches. Sí, señora, te Buenas escuchamos. noches. Ay. Bueno, el decreto 1421 del 2017 es un decreto muy importante porque es donde nos habla de la educación inclusiva y es la atención a los estudiantes con discapacidad en Colombia. Ahora el concepto de estudiantes con discapacidad se dice estudiantes que encuentran barreras en el contexto. En este decreto tiene como objetivo garantizar a todos los estudiantes la permanencia, ¿no? Sin ninguna discriminación y sin ningún rechazo por los estudiantes. Esto hace parte del sistema educativo, ¿no? Que tiene que haber equidad sobre las personas con discapacidad. Esto tiene unos objetivos también muy principales, que es que los estudiantes accedan al sistema educativo, que permanezcan durante el proceso formativo, que participen en toda la vida escolar y que crecen en condiciones de igualdad. Si ustedes se dan cuenta, estudiantes, hoy en día la parte de educación inclusiva es un tema que nos tiene preocupados a todas las instituciones, porque en todas las instituciones pues sabemos de que este decreto no se lo maneja muy bien. ¿Por qué no se lo maneja bien este decreto? Porque por parte de algunos docentes no hay conocimiento. ¿No hay conocimiento de qué? De que este decreto es un derecho de todos los niños. O sea, debe de hacer un ajuste cuando hay un estudiante con discapacidad y debe de garantizarle pues el derecho a una educación inclusiva. Profe, la siguiente. Profe Monique. Encontramos unos principales aspectos del decreto 1421. Encontramos la parte del principio de inclusión, de la atención en el sistema educativo, de los ajustes y apoyos, de la evaluación y el diagnóstico, de la capacitación del personal educativo, del acceso a recursos y del papel de las familias. ¿Qué encontramos nosotros en el principio de la inclusión? Yo quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué es para ustedes la inclusión? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué es para ustedes la inclusión? ¿Qué consideran que es la inclusión? Pues mi profe me escucha. Ajá, sí, señora. Pues, profe, para mí, pues la inclusión es la participación activa, por lo menos en un aula de clase, de todos los estudiantes, por parte de la profesora, teniendo en cuenta sus capacidades, sus habilidades, el contexto donde ellos se desarrollan, ¿sí? Sus valores, su cultura, ¿sí? Y no ser indiferente a esas habilidades de cada uno de los estudiantes. Entonces, para mí, pues esa es la inclusión, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, María Mónica. Mire, otra Mi manito. profe Nicole levantó la mano.
Vale, profe, me colabora, por favor, porque estoy desde el celular. Buenas tardes. La inclusión es Buenas un tardes. principio y una práctica social que busca garantizar que todas las personas, sin importar sus diferencias, tengan las mismas oportunidades en la vida social, educativa, laboral y comunitaria. Muchas gracias por su participación. Sí, los conceptos que ustedes me dicen son válidos. La inclusión establece que sin importar la condición de los estudiantes, todos deben de ser integrados en el mismo sistema educativo, ¿no? Y esto permite que no haya segregación o exclusión, ¿no? Por el motivo de la discapacidad. Por eso se dice que la inclusión implica ver y valorar la diversidad como una riqueza y no como una dificultad. Tenemos la segunda, que es la atención en el sistema educativo regular. ¿Qué nos dice aquí? Que las escuelas están obligadas a eliminar las barreras que están dentro del contexto educativo, ¿no? Y esto implica que todos los estudiantes deben de adaptarse a, pues prácticamente a los estudiantes que están con discapacidad sin haber exclusión. ¿Cuáles son los ajustes y los apoyos? Aquí en los ajustes nosotros encontramos que es importante adaptar todas las que presentan los estudiantes para que el estudiante tenga una mejor convivencia dentro del contexto educativo. ¿Qué nos dice estos ajustes y estos apoyos? Por ejemplo, si nosotros tenemos un estudiante sordo, el estudiante sordo, ¿qué necesita? Necesita un intérprete. Entonces, debe de haber ese ajuste. Por ejemplo, si nosotros encontramos un estudiante en silla de ruedas, en esa condición el estudiante debe tener una rampa donde se le facilite pues el acceso a la entrar a la institución. Si el estudiante es ciego, ¿qué debe de haber dentro del establecimiento educativo? Debe de estar señalizado con la parte de braille, debe de estar en el baño, o sea, debe de haber toda esa señalización para que el estudiante sea más fácil su permanencia y su acceso al sistema educativo. Entonces, la parte de los ajustes y los apoyos en los estudiantes con discapacidad deben de desarrollarse y deben de tener todos los estudiantes estos apoyos. La parte de evaluación y diagnóstico. Aquí en la evaluación y diagnóstico nosotros encontramos que para iniciar nosotros un proceso con los estudiantes debemos de conocer un diagnóstico, ¿no? Y debe de haber una evaluación. Entonces, para ese diagnóstico los estudiantes dentro del decreto 1421 tienen 3 meses, se lo identifica y durante esos 3 meses la parte de los docentes de apoyo o el orientador escolar para hacer la remisión y llevar el recibo, el proceso de evaluación por parte del médico general. Obviamente nosotros ahorita estamos en un sistema pues prácticamente de salud muy claro, donde las citas con los especialistas pues prácticamente son muy demoradas, están a 6 meses, hay personas que hasta 1 año, entonces es muy difícil como para los docentes empezar este trabajo con los niños. Entonces, ¿qué se identifican ellos? Se identifican sus características, se caracteriza sus necesidades, sus intereses, y a partir de ello nosotros trabajamos. ¿Que es difícil, es duro? Sí, es difícil, pero es una realidad que nosotros estamos enfrentando dentro de los contextos educativos. La capacitación del personal educativo. Es muy importante la capacitación del personal educativo porque en la parte de inclusión. No solamente en la parte de inclusión, sino en la parte de sensibilización, porque los docentes necesitan saber de que todos los estudiantes pueden ser incluidos dentro del contexto. Por ejemplo, cuando se trabaja el DUA. En el DUA sabemos nosotros que los niños deben de estar incluidos todos en una misma clase. Y ahora les comparto que la parte del decreto 1421 del PIAR salió una nueva versión, que es la versión B15, dada por el Ministerio de Educación, que se la va a implementar pues acá en Nariño, pues se la va a implementar desde el siguiente año. No sé si en Bogotá ya se implemente esta versión, la B15. Lo mismo del DUA, quiero compartirles que hay una nueva versión, que es la versión 3.0, donde nos hablan de las estrategias, de los 3 principios, que ya, digamos, no tienen un orden los 3 principios, sino que el docente puede iniciar desde
el principio de evaluación, pero pues eso lo vamos a tomar desde otra CIPA que nosotros desarrollemos, pero es para que ustedes estén enterados, investiguen de las nuevas versiones del PIA, de las nuevas versiones del TUA. Tenemos el acceso a los recursos. Es muy importante que estos estudiantes cuenten con los recursos, como les estoy diciendo. Los estudiantes ciegos tienen que tener pues su braille, tienen que tener su parte de señalización, los estudiantes sordos, todos los estudiantes deben de tener los recursos para tener el acceso a una educación de calidad. El papel de las familias es súper importante aquí y es primordial, porque si no tenemos el apoyo por parte de la familia, pues prácticamente estamos en cero. Ustedes saben que estos niños, cuando encuentran barreras en el aprendizaje, necesitan mucho que el padre de familia esté con ellos. ¿Por qué les digo que esté con ellos? Hay padres de familia, pues no todos, ¿no? Pero los van a dejar a la institución y ya, que el docente le enseñe todo, que el estudiante que el docente le enseñe pues prácticamente todo, y no es así. O sea, tanto los docentes como el estudiante necesita ese apoyo por parte de la familia, de que lo ayude, de que esté ahí dentro de ese proceso permanente. Vamos con la ruta de atención del Ministerio de Educación Nacional. Aquí la ruta de atención integral, aquí nos habla muy claro que es un conjunto de procesos que garantiza pues el acceso y la permanencia de los estudiantes que encuentran barreras en el aprendizaje, ¿no? Y aquí van incluidos todos los estudiantes, o sea, van incluidos los estudiantes con discapacidad, estudiantes con talentos, con otras condiciones que requieran pues un apoyo específico. ¿Cuáles son las rutas de atención con los estudiantes que se encuentran dentro del programa de inclusión? Tenemos primero que es la identificación, donde la institución educativa detecta al estudiante que podría necesitar apoyo. Tenemos la caracterización, donde se hace una evaluación de cuáles son las necesidades que el estudiante presenta para realizar pues prácticamente los procesos académicos. Tenemos una valoración interdisciplinaria donde se involucran los equipos, ¿no? Para designar pues las estrategias que el estudiante requiere. Los diseños y los ajustes razonables. Aquí es donde se define la atención individual de los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que el docente va a desarrollar con él? O sea, que dentro del PIAR que nosotros estemos acompañando pues a los docentes a desarrollar, ¿cuáles son esos ajustes? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que el estudiante presenta para nosotros poderlo apoyar y a partir de eso poder trabajar? Porque no podemos trabajar nosotros a partir de necesidades que el estudiante de pronto no lo requiera. Llegamos también con una implementación del plan donde se aplican apoyos estratégicos, ¿no? Para incluir materiales, aquí se adaptan toda la parte de los apoyos de ellos, si necesitan intérpretes, si necesitan de pronto áreas tiflológicas para los estudiantes ciegos. Y por último hacemos una evaluación y un seguimiento. Aquí se monitorea el progreso del estudiante. Si todos esos ajustes que nosotros hemos desarrollado en realidad funcionan o no. Aquí hacemos la evaluación nosotros. Si esos ajustes corresponden a las necesidades de los estudiantes, cómo va pues el proceso de cada uno de ellos. Y la inclusión educativa, como nosotros estábamos todos, las dos estudiantes aportando. Es un enfoque basado en derechos que promueve pues, el acceso y la participación a los estudiantes sin importar sus condiciones sensoriales, cognitivas, culturales o emocionales. Siguiente, profe Moni. ¿Qué personas atienden en una institución educativa en clave de inclusión? Primero, tenemos nosotros las familias, ¿no? Que garantizan e implementan pues, las políticas inclusivas. Es importante a las familias darles a conocer cuál es el proceso que vamos a desarrollar con los estudiantes, qué es lo que se va a desarrollar durante el año académico, cuál es el seguimiento que se va a desarrollar, cuáles son las estrategias que ellos tienen durante el año académico, durante el acompañamiento también,
Los directivos docentes son esenciales en el proceso educativo, ¿no? Porque ellos son los que toman decisiones, los que están pendientes de la parte de los ajustes, los que ellos promueven prácticamente todas las actividades para los niños. Los docentes de aula, ellos adaptan sus prácticas pedagógicas pues, para atender la diversidad. Los docentes de apoyo, ellos apoyan mucho a los estudiantes con inclusión y a los estudiantes con talentos excepcionales, incluidos pues prácticamente no solamente los de talentos excepcionales, sino todos los estudiantes que están dentro del reporte de CIMAD. Si ustedes saben, dentro del reporte de CIMAD, de la parte de inclusión, se manejan todas las discapacidades, se maneja la parte psicosocial, la parte de visión, la parte de los estudiantes con discapacidad cognitiva, con trastornos, o sea, están todos incluidos. Entonces, el docente de apoyo es orientar a los docentes dentro del proceso para el trabajo con los estudiantes con discapacidad y más también hacer como el seguimiento de los padres de familia dentro del trabajo de la elaboración de PIAR, porque si ustedes bien saben, dentro de la parte del PIAR nosotros encontramos 3 anexos, que el primero es la información general del estudiante, la segunda son los ajustes que desarrollan los docentes y el tercero es el informe anual, que ese se lo realiza con los compromisos que hace la institución, que hace el docente, que hace el estudiante, que hacen los docentes de apoyo, que hacen todos los integrantes de la institución educativa para que esto se cumpla. Y por último, las orientaciones, los orientadores escolares, que ellos brindan un acompañamiento psicosocial y orientación vocacional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de la parte del contexto educativo, son muchas personas las que están en la parte de inclusión, que atienden y están dentro del proceso de cada uno de ellos. ¿Qué entidades acompañan una institución educativa? Bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Dependiendo del contexto, prácticamente pues son las entidades que están prestas pues a cada situación con cada estudiante, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que está el Ministerio de Educación Nacional, que está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que están las entidades prestadoras de salud, que están las universidades como centros de formación docentes, que están las comisarías de familia, que están las organizaciones y están las secretarías de educación, ¿no? Esto es lo que prácticamente las entidades que acompañan el proceso de inclusión. Pero si nosotros miramos bien esta pantallita, en algunas situaciones, en algunos municipios, por ejemplo, no tenemos todos estos apoyos. Por ejemplo, no tenemos una comisaría de familia. Es muy difícil acceder a ello. Entonces, siempre las herramientas de la parte de inclusión tenemos que nosotros aprovecharlas, las que estén dentro pues, de la parte de donde nosotros estemos ubicados. Por ejemplo, les hablo de mi caso personal. Yo estoy en un municipio de Nariño. Nosotros solamente tenemos las entidades de comisaría y la Defensoría, la Secretaría de Educación y tenemos las entidades prestadoras de salud. Pero lo que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es muy difícil, pues prácticamente que esté presente dentro de los procesos de los niños. Siguiente, profe. Listo, mi profe. Mire que aquí hay un mensaje que dice, las escuelas deben de ser inclusivas, seguras y saludables. Las escuelas no deben excluir a nadie, deben aceptar a todos los niños, las niñas y los jóvenes y acogerlos, atenderlos y protegerlos y estimularlos y apoyarlos. Es una realidad que debe de existir dentro de los establecimientos educativos, ¿no? Las escuelas ser seguras y saludables para todos los niños.
No te escuchamos, profe Cris. Profe, continúe. Profe Moni, para que continúe. Ya avanzamos a las dimensiones. ¿Paso a la siguiente? No, profe, usted continúe la parte de las Bien. dimensiones. Bueno, bien. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de aplicar y hacer viva la inclusión dentro del contexto educativo, ¿cierto? Dentro del colegio, dentro de la escuela, etcétera. Estamos hablando básicamente que la inclusión tiene que permear tres aspectos: las prácticas, las políticas y las culturas. Cuando hablamos de prácticas, estamos hablando que permanentemente en el aula de clase el docente debe implementar todas las estrategias necesarias para poder generar procesos de inclusión y asegurar que todos los estudiantes puedan tener su espacio y tengan cabida dentro del desarrollo de las clases. No implica que todos van a aprender y todos van a aprender al mismo ritmo, pero sí debemos asegurar que dentro de la práctica se le dé la posibilidad de acceder al conocimiento a todos los estudiantes. Eso se logra, obviamente, dentro del aula de clase, pero también necesitamos políticas dentro del colegio, en el PEI, en el proyecto educativo institucional, en el sistema institucional de evaluación, en el manual de convivencia, pero también a nivel externo, desde el Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, etcétera, donde se busca la equidad de todos los sujetos dentro del colegio. Y al vivir eso diariamente, cotidianamente, estar conviviendo y compartiendo el tema de inclusión, se va a generar una cultura. Esa cultura dentro de la comunidad educativa. Yo les cuento, yo trabajo en un colegio público acá en Bogotá. En el colegio tenemos, por ejemplo, un proyecto de estudiantes sordos y ya es cotidiano ver a los sordos, a los estudiantes oyentes haciendo lengua de señas, comunicándose. Tenemos novios, parejas de novios que son la chica sorda, el chico oyente o el chico sordo, la niña oyente. Hacen actividades en todos los procesos, hay intérprete, lengua de señas. Entonces ya en el colegio es una cultura, no es la persona sorda el bicho raro, sino que es algo que se vive permanentemente. Esas tres dimensiones son claves para que se pueda hablar de un colegio realmente inclusivo. Ahora bien, desde la Secretaría de Educación se han identificado 11 grupos poblacionales diferentes, ¿cierto?, que requieren procesos de inclusión. Y soy honesta, algunos están más avanzados que otros. Arrancamos, por ejemplo, con capacidades y talentos excepcionales. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Son aquellos estudiantes que realmente sobresalen por su capacidad en un área específica. Puede ser en artes, en deportes, a nivel académico, en matemáticas, en ciencias. Tenemos unos excelentes lectores, escritores, narradores, etcétera, ¿sí? Esos casos que sobresalen realmente deben hacer parte de una línea de inclusión que son los talentos y capacidades excepcionales, ¿sí? El siguiente grupo es discapacidad. Normalmente cuando hablamos de inclusión pensamos en discapacidad y nos podemos dar cuenta que la discapacidad es solo un grupo, un bracito dentro de toda esa matriz de inclusión. La discapacidad, lo sabemos, son estudiantes, niños, niñas y adolescentes que tienen un diagnóstico, puede ser a nivel físico, sensorial, es decir, visual o auditivo, puede ser cognitivo, en fin. Esos estudiantes que ya tienen un diagnóstico trabajan el tema de discapacidad. Y para poder desde el colegio trabajar el tema de discapacidad necesitamos a la familia y una entidad clave que es las EPS, las entidades prestadoras de salud, con sus profesionales expertos, porque ellos son los que saben y nos dan las guías, una serie de recomendaciones para el contexto educativo, de tal forma que podamos trabajar con ellos y que el aprendizaje sea un poco más efectivo. El otro grupo es la educación intercultural y grupos étnicos. En diferentes regiones del país trabajamos con comunidades indígenas. Acá en Bogotá hay una comunidad grande, por ejemplo, de gitanos, rum, etcétera, ¿sí? Esa es otra línea de inclusión. Otros estamos hablando de trastornos específicos del aprendizaje. ¿Qué diferencia hay en términos generales entre un trastorno y una discapacidad? La discapacidad es una condición que va a ser permanente,
que hay que generar adaptaciones y procesos para cada estudiante de tal manera que puedan desarrollar su proceso educativo de la forma correcta. Mientras que los trastornos son temporales. Profe Cristina, es que tienes el micrófono abierto, perdón. Bueno, y los trastornos específicos del aprendizaje son temporales. Se esperaría que con un acompañamiento, ya sea de psicología, fonoaudiología, etcétera, el estudiante puede recuperar esas habilidades y continuar su proceso en condiciones, comillas, normales. Aulas hospitalarias son aquellos estudiantes que por su condición de salud desarrollan su proceso educativo estando generalmente internos en un hospital, una clínica o en casa, pero que por su condición de salud no pueden desplazarse al colegio, sino que el colegio se desplaza a sus casas. Otra de las estrategias educativas flexibles. Dentro de estas, por ejemplo, tenemos los programas de volver a la escuela o que se conoce mucho como aceleración, que son aquellos estudiantes que por diferentes condiciones no pudieron acceder al sistema educativo dentro de la edad adecuada, sino que son extra edad, ingresan a este programa, también se conocía como aceleración. Es un proceso acelerado de educación para que vuelva al aula regular y continúe sus estudios. Y también dentro de esas estrategias educativas flexibles tenemos la educación para adultos, que normalmente acá en Bogotá es en la noche o los sábados. También tenemos una línea particular relacionada con chicos que hacen parte del grupo de trabajo infantil. Esa es una vulneración de derechos, pero también de acuerdo al contexto, a la situación que están viviendo, es necesario hacer adaptaciones a ese proceso. Digamos que hace parte de este proyecto del trabajo infantil jóvenes mayores de 14 años, ¿cierto? Menores de 17, que definitivamente por diferentes razones deben acceder o hacer parte del sistema productivo colombiano, pero que tienen que seguir sus estudios. Otro es el tema de la equidad de género y diversidad sexual. De ese tema ya hemos escuchado mucho el tema del respeto, ¿cierto? A la diferencia, a los gustos del otro, a los intereses del otro, y no necesariamente porque tenga un compañero que de pronto tiene un género diverso comparado con el mío, implica que yo también tengo que seguir ese proceso, ¿no? Estamos hablando desde la individualidad, pero cómo esas individualidades pueden convivir y permanecer diariamente en el aula sin ver afectado su proceso educativo. Y finalmente tenemos las víctimas del conflicto armado interno. Sabemos y creo que muchos de nuestros estudiantes tienen una experiencia mucho más amplia que la que tenemos nosotros en el tema y cómo influye, ¿cierto?, en el proceso educativo. Y el otro grupo, el último, digamos que se ha hecho parte de este programa de inclusión, es la población migrante. Tenemos muchos chicos, niños, niñas y adolescentes venezolanos que llegan al país. El modelo educativo venezolano es muy diferente al colombiano y eso nos ha implicado empezar a hacer una serie de ajustes y como mezclar procesos como el de aceleración o volver a la escuela para tratar de fomentar y desarrollar, llenar esos vacíos que en algunos momentos pueden tener los estudiantes migrantes para que puedan realmente hacer parte y sentirse incluidos dentro del sistema educativo colombiano. Nos damos cuenta que son 11 grupos y esta imagen, digamos, nos permite quitarnos de la mente el tema de que inclusión es igual a discapacidad. Démonos cuenta que es una población muy amplia que requiere esa flexibilización. ¿Listo? Bueno, ahora en este momento los quiero escuchar. Ahora sí llegamos a la parte en la que vamos a hablar y participar todos. Tengo unos casos que quiero que leamos teniendo presente desde el tema de la corresponsabilidad. En la corresponsabilidad hablábamos de 3 entidades, grupos responsables de velar por defender y hacer cumplir los derechos de los estudiantes, y en este caso vamos a hablar de chicos de inclusión, ¿cierto? Estamos hablando de familia, sociedad y Estado.
Les voy a leer el caso, cada uno de ustedes lo va a revisar y quiero que miremos quién está fallando. ¿Listo? Afortunadamente somos poquitos en la reunión, entonces todos creo que vamos a poder participar en algún momento. Listo, caso número 1, Tiago, 10 años. ¿Alguien quiere ayudarme a leerlo? ¿Quién se le mide? ¿Quién dijo yo? Levanten la manito. Muy bien, Yuri. Te escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y tutor. Bueno, voy a empezar. Caso de Por Tiago, favor, 10 gracias. años. Tiago tiene 10 años. Ay, se me pasó. Ya. la diapositiva. Sí, señor. Tiene 10 años, vive con su madre y su abuela en un barrio popular de Bogotá. Fue matriculado en marzo del 2025 para repetir por tercera vez el grado segundo en un colegio público en la localidad de Bosa. Hacia el mes de mayo, los docentes identificaron que presenta dificultades para aprender procesos matemáticos, lectura y escritura, por lo cual solicitaron a la docente de apoyo realizar una valoración pedagógica. Los resultados indicaron que posiblemente el estudiante puede contar con alguna dificultad a nivel cognitivo. A finales de mayo se citó a reunión con la directora de curso, orientación docente de apoyo y la madre del estudiante, con el fin de informarle las dificultades observadas y solicitarle que a través de su EPS comience un proceso de valoración diagnóstico, recurriendo a profesionales expertos que puedan realizar algunas recomendaciones médicas para el proceso educativo. En agosto nuevamente fue citada la madre del estudiante para conocer avances del proceso de la EPS, pero indicó que no lo había llevado a citas médicas porque no tenía tiempo y que lo mejor es retirar al estudiante del colegio y que no estudie el resto del año, ya que siente que en el colegio le están vulnerando los derechos a Tiago, que es un problema del colegio como como hace para enseñarle y que es una falta de respeto solicitar valoraciones médicas solo por hacerle perder el tiempo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de este caso? ¿Qué vemos? Pues, yo siento que la madre está errada, porque sí, al niño hay que llevarlo a citas médicas para hacer una valoración y así saber qué está pasando con su cuerpo en la parte, ¿cómo se dice?, cognitiva Correcto. y llevarlo para hacer saber qué procesos se pueden realizar con el niño, cómo puede ser, cómo se le pueden enseñar las cosas, cuál es el paso a paso. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar de aspectos que nos llaman la atención, digamos, señales de alerta en este caso? Por ejemplo, les planteo una. Es la tercera vez que el estudiante cursa segundo de primaria. ¿Qué nos dice eso? Relacionado con que la madre prefiere retirarlo del colegio y llevarse. ¿Qué opinan? Pues sí, que el Sí, niño tiene doctora. problemas cognitivos, o sea, O sea, Es si muy vemos probable. que la madre, totalmente. no Muy sabemos bien. si el niño estaba en otro colegio y vemos que la madre lo que hace es que lo retira, no sabemos si fue que lo retiró y por eso el niño va repitiendo nuevamente, no acepta de pronto la falencia que tiene el niño, ¿no? Porque muchas veces los padres no quieren aceptar que los niños pues tienen alguna dificultad. Correcto. Excelente, Livia. Miren, ese es un análisis importante que podemos hacer. ¿Cuáles son las quejas o los argumentos que usa la mamá? Que la estamos enviando a la EPS, ¿cierto? A que, pues a través de la EPS puedan hacerle el seguimiento a los estudiantes, al niño, en este caso a Tiago, para que podamos saber qué tiene, qué hay y cómo podemos enseñarle, ¿sí? Y para la mamá lo que queremos es hacerle perder el tiempo. Ese tipo de discursos, como este caso, miren, este es un caso que diariamente se presenta en Bogotá y en las diferentes ciudades del país. Una cosa es que nosotros como colegio tenemos, pues hablo de nosotros porque todos nos estamos formando como docentes, ¿no? Tenemos la responsabilidad de desarrollar procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes.
de acuerdo al caso, si se identificó que hay una falencia, ¿cierto? Se citó a reunión, miren, una reunión en la que está directora de curso, orientación, docente de apoyo, madre del estudiante. No son reuniones fáciles de organizar porque cada profesional, la madre tiene su tema laboral, la directora de curso tiene el resto de estudiantes, en fin. Lograr ese espacio, hablar de la situación del estudiante, de las falencias que observamos y necesitamos saber el concepto de un profesional. ¿Para qué? Todo pensando en lo que hablábamos hace un rato, que Tiago pueda, lo llamamos generalmente así en el vocabulario coloquial, despegar, hacer clic, comenzar a aprender y a seguir adelante. Les hago una pregunta y quien quiera, por favor, la responde. ¿Cómo estará o cómo podemos suponer que está la parte emocional de Tiago? ¿Y en qué se basan para decir si bien, mal, no le afecta? ¿Qué opinan? Las escucho. Por ejemplo, Fernanda, ¿estás aquí? O Luz Mari. Profe, por ejemplo, yo pienso que la parte emocional de Tiago puede ser afectada debido a que, pues, siempre que como le digo yo, siempre que la profesora o los encargados le dicen a la madre de lo que, sí, lo que está presentando el niño, esta madre lo que hace es retirarlo. Sabemos que cuando un niño se traslada a otro colegio, ellos tienen pues dificultades emocionales, ¿no? Porque es un cambio, dejar donde estaba sus amigos y volver a otro lugar, y así de un lugar a otro, pues eso está afectando la vida emocional del niño. Correcto. Ahora, para un niño de 10 años, perder el año es como a cualquiera de nosotros un divorcio. Es un fracaso. Y no ha perdido una vez el año que uno dice, bueno, listo, qué caray, el próximo año llego mejor preparado, lo hago. Pierde el segundo año y en este momento está repitiendo por tercera vez y lo van a retirar. Eso quiere decir que va a perder por tercera vez segundo de primaria. O sea, ya en este punto no solo estamos luchando con una presunta dificultad cognitiva que pueda tener el estudiante, sino además con todo el aspecto emocional. Él va a necesitar mucho refuerzo positivo, si se puede, mira, pero si no sabemos exactamente qué es lo que de pronto no está funcionando de la manera acostumbrada en el niño, ¿cierto? Sino que requiere ciertas adaptaciones y no somos conscientes de qué necesito adaptarle, es muy difícil además poder apoyarle y decirle, tú puedes, vamos, es muy complejo. Muy bien, entonces, ¿quién en este caso consideramos, obviamente es un análisis muy rápido de minutos, ¿no? Un análisis de casos de estos en una comisión de evaluación puede tardar una hora, hora y media, por lo menos, y con profesionales expertos, que ya cada uno, expertos a nivel interno del colegio, ¿no? La orientadora ya ha tenido su espacio para reunirse con Tiago, la docente de apoyo, la docente de habla, y se reúnen y hablan ya del caso específico, ¿sí? Pero con este análisis muy rápido que estamos haciendo, ¿quién creen ustedes que es quien está fallando en esta triada de corresponsabilidad? ¿Qué opinan? ¿La familia, la sociedad o el Estado? ¿Quién estaría fallando en este momento? Yo pienso que la familia, la madre. La familia representada por la madre, claro. Y eso, si vamos a la norma, podría tener una serie de sanciones legales. Entre esas, en esos casos, es cuando recurrimos a bienestar familiar y le remitimos al estudiante el caso del estudiante, e incluso eso es tipificado como un tipo de negligencia. Y bienestar familiar puede llegar a tomar acciones en ese caso. Obviamente ellos sí pueden investigar, pedir evidencias, hablar con la mamá, mirar si es el contexto familiar. Hay muchas cosas que a nosotros desde el contexto educativo se nos escapan, pero bienestar familiar, sí, su razón de ser es investigar, averiguar, verificar y en tal caso definir algún tipo de sanciones, ¿cierto? Entonces, dense cuenta cómo el colegio
puede recurrir a entidades como, en este caso, la EPS, Bienestar Familiar. ¿Listo? Muy bien. El siguiente caso. Caso 2, Valentina, 8. Señora. Tutora, disculpe, pero también hay casos, así como usted menciona, que las EPS demoran demasiado para dar citas médicas. En ese caso, mi pregunta es, ¿los docentes también podemos trabajar sin un diagnóstico? Porque ahí está claro que dice que Tiago tiene problemas de lectura, matemática y lectoescritura, o sea, ya hay una base. ¿No podríamos Correcto. también como trabajarle al niño en procesos pedagógicos sin tener un diagnóstico? Por supuesto, y es una responsabilidad. Diariamente tenemos que adaptar nuestro método de enseñanza, no solo a Tiago, a cada uno de los estudiantes, claro. Lo que pasa es que estamos dando por hecho que en mayo ya el docente ha intentado diferentes estrategias y no logra que Tiago despegue. Por eso cita la reunión con la madre y le dice, hey, necesitamos unas valoraciones externas. Pero lo que tú dices es cierto y de hecho uno en el colegio diariamente sigue luchando con esas circunstancias para procurar siempre, porque es nuestra misión, que los estudiantes aprendan y adaptar mi forma de enseñanza a lo que los estudiantes requieren. En eso tienes toda la razón. Muy bien, muy buen aporte. Señora. Profe Moni, dentro del caso Cristina. es una realidad que vivimos todos, yo creo que en todos, en todas partes, en todos los colegios, porque si miramos nosotros en este caso, o sea, los docentes identificaron las necesidades que él tenía, o sea, las dificultades, pero ya fue la madre la que no accedió pues prácticamente pues a llevarlo a la cita. Ahora lo que dice la estudiante, es una realidad de que los docentes ahora trabajemos prácticamente sobre no tener un diagnóstico por la parte de salud. Si uno hace la remisión pues a la EPS, se demora de 3, 6 meses, un año. Y hay veces que los padres de familia cuando llegan a la cita les dicen, no, es que cambiaron de, ¿cómo es que se dice? Cambiaron de atención a otra EPS. Entonces, lo que se le debe sugerir acá pues a los docentes, que es muy difícil, es de que se conozca bien al estudiante, que se haga una caracterización bien, de que se conozcan sus necesidades, sus gustos, sus intereses y a partir de ello nosotros trabajar. Obviamente que hay casos, mejor dicho, miles de casos distintos donde se van a encontrar de diferentes situaciones, se van a encontrar niños que no pueden estar dentro del contexto educativo, que no pueden estar dentro de un aula de clases donde se tenga que hacer una flexibilización horaria, donde se tenga que hacer un acompañamiento personalizado. Entonces, cada caso, cada estudiante es prácticamente particular, un mundo diferente, ¿no? Pero sí, trabajamos pues en base a lo que nosotros tenemos en las instituciones. Gracias, profe. Correcto. Voy a leer algunos comentarios. Jenny Tatiana Ríos dice, la madre no está teniendo en cuenta las necesidades que presenta Tiago y vulnera los derechos de su acceso a la educación. Y le está negando el derecho al retirarlo de la institución. Totalmente de acuerdo. Y Mayra nos dice, después de que se tiene el diagnóstico, es posible trabajar con el PIAR. De acuerdo. Aunque el docente poco a poco comienza a tener práctica en el desarrollo del PIAR, los ajustes razonables, etcétera, y debe desarrollar el PIAR con o sin diagnóstico siempre que un estudiante tiene una dificultad. Lo que pasa es que obviamente cuando tenemos un diagnóstico, el PIAR es mucho más completo, ¿cierto? Con estrategias específicas, pero realmente uno debe analizarles la condición, el contexto del estudiante, como bien dice la profe Cristina, para poder definir de qué manera voy a trabajar con el estudiante. Muy bien, listo. Vamos al segundo caso. ¿Alguien quiere ayudarnos a leerlo? Por favor. ¿Quién dijo yo? Somos poquitos, no sean tímidos o tímidas. No, somos solo chicas hoy. Listo. Voy a leerlo yo para que avancemos.
Valentina tiene actualmente 8 años. Vive con sus padres quienes se caracterizan por ser muy dedicados y atentos al proceso médico de su hijo. Han recurrido incluso a derechos de petición y tutela para lograr que el sistema de salud les autorice la evaluación conductual y clínica, logrando contar con el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Se encuentra matriculada en una institución educativa cerca de su casa, en un pueblo cerca de la ciudad de Buenaventura. Buenaventura es con B mayúscula, perdón, en el curso de primero de primaria. La docente repite constantemente que ella no tiene ni idea cómo trabajar con estudiantes en esa condición, que no estudió educación especial y que como docente de primaria está capacitada para educar a niños, comillas, normales. A nivel institucional cuentan con el acompañamiento de una docente de apoyo que asiste una vez al mes, ya que tiene a su cargo las 25 instituciones educativas del departamento. La docente identificó que Valentina se distrae, oigan la palabra, se distrae haciendo actividades manuales, por lo cual todos los días le lleva mandalas, cuentos para colorear, colores, marcadores, ubicando a Valentina en la esquina derecha al fondo del salón, mientras le dicta las clases de las diferentes asignaturas a los compañeros del curso. Es muy probable que si a la docente la mantienen en el mismo curso el próximo año, Valentina cuente con un boletín de aprobado el grado primero, de tal forma que cambie de docente. De lo contrario, ella repetirá el año por tercera vez. ¿Qué opinamos de esto? Quiero oírlas, compañeras. Profe Cristina, su merced nos puede comentar muy rápidamente qué implica el trastorno del espectro autista, porfa. Profe Moni, la parte del autismo es el trastorno del neurodesarrollo que se mira afectado por la parte social, la parte comunicativa en los niños. Es una discapacidad que requiere de apoyo por parte de un profesional dentro del aula de clases, porque el docente, aquí dentro del caso de Valentina, no está manejando bien las estrategias que se deben de trabajar con el estudiante autista, ¿no? Sabemos que con el estudiante autista el trabajo con ellos es con pictogramas. Entonces, obviamente, pues el niño está repitiendo. ¿Qué es un pictograma? Un pictograma es una secuencia de dibujos donde el estudiante encuentra, por ejemplo, él encuentra el día, encuentra la hora de su lonchera, la hora de trabajo. Entonces, ellos tienen distribuidas las tareitas por dibujos. Entonces, ellos a través de los programas, ellos seguían pues prácticamente para el trabajo. Y otras situaciones que nosotros debemos de conocer qué tipo de autista nosotros tenemos, porque hay tipos de niños autistas que se integran muy bien dentro del aula de clases y hay otros niños autistas que no se integran en el aula. O sea, los niños van a mantener dispersos. Entonces, es donde nosotros debemos de cambiar otras estrategias. Dentro del caso de Valentina, pues miramos que está una docente prácticamente sola, porque la docente de apoyo asiste una sola vez al mes y prácticamente pues es muy poco para el apoyo que requiere la docente. Y la Profe. estrategia que usa la señora Luz Mari. Ok, profe. Bueno, este caso de un niño con trastorno del espectro autista, pues es me llama mucho la atención, ya que yo fui, como lo llamamos, sombra, digámoslo así, de un niño autista en una institución. Yo me capacitaron, iba con él a las clases, establecí como un plan de estudio con la docente y la ayudaba a ella y trabajaba también con el niño ahí en su clase, de tal forma que el niño aprendiera como aquellos conceptos básicos que la docente estaba dictando, tanto en clase como en casa. Entonces, esta también podía ser como una forma, ya que de pronto en las instituciones, como lo dice la docente, es muy escaso el apoyo una vez por semana, o sea, no es rentable.
Ya, entonces sugiero, o sea, a mí me gustaría, o sea, sugiero esa idea de que si está al alcance de los padres de familia colocar una docente apoyo por grado particular o una sombra, pues es mucho mejor porque el niño así avanza más rápido. Muy bien. Eh, Ese tipo de apoyos normalmente se solicitan es a la EPS. La EPS es quien le asigna, en los casos que se requiere, un apoyo. ¿Quién me está hablando que no veo? yo creo que, Moni, la parte de los Cristina. tutores sombra, la verdad es muy difícil tener un tutor sombra, ¿no? La estudiante para acceder a este tutor sombra, o sea, la verdad tuvo mucha suerte, porque por lo general los tutores sombra, o sea, siempre los manda la EPS, ¿no? Entonces, ellos hacen un estudio para mirar si el estudiante autista en realidad lo requiere, porque es una sola persona que va, pues está prácticamente con el estudiante, pero me alegra mucho que haya tenido este apoyo. Correcto, pero démonos cuenta cómo como docentes también nos equivocamos. La profe de una manera u otra está cerrada. Ella dice, yo no soy educadora especial, yo no tengo ni idea cómo trabajarlos. Esa visión era la que se manejaba más o menos hacia el año 2000, 1900 algo, que había un profesional especializado para trabajar los casos de inclusión. En este momento, todos los casos de inclusión deben estar en el aula regular con los demás estudiantes. Y yo debo manejar estrategias para poder trabajar con los estudiantes, ¿cierto? Pero la docente se escuda en yo no estudié eso, no tengo ni idea, yo soy graduada en primaria y es lo que trabajo y solo trabajo con estudiantes, comillas, normales. Ya desde ese comentario se está haciendo una discriminación a Valentina, ¿cierto? Ahora, tener a un niño ocupado durante la jornada escolar, eso no es ético, no es profesional, no es productivo. Y ahí la docente está fallando grandemente porque lo que hace, según el ejemplo, es sentarle en una mesita al rincón del salón, o sea, donde menos estorba y moleste, y la pone a colorear y a dibujar toda la jornada. ¿Qué va a pasar con esa niña? Todos los niños con discapacidad o sin discapacidad tienen una ventana de aprendizaje muy importante que es toda su infancia y se está desaprovechando de esa posibilidad. Obviamente requiere adaptaciones, requiere materiales, lo que dice la profe Cristina es indispensable, si se puede contar con un apoyo sombra, excelente. Yo ahí hago una aclaración, no es una buena idea traer personas que no hagan parte del colegio e involucrarlas en el colegio porque se vuelve un conflicto, no para el niño, sino para la comunidad educativa en general, ¿sí? Son personas que de pronto no tienen la formación. Diferente, un apoyo sombra que ya fue capacitado y asiste. Me refiero a que a veces en algunas instituciones le dicen a la mamá, usted tiene que asistir con el niño todos los días al colegio. Esa no es la función de los padres. En algunos momentos y por un periodo muy corto, temporal, se puede usar como estrategia, sobre todo cuando hay dificultades de comportamiento. Pero digamos que no es sano ni saludable que la madre esté con el niño todo el día y también en el contexto educativo que genera cierta independencia, ¿cierto? Pero démonos cuenta que aquí en este caso habla que los padres han sido muy juiciosos y dedicados, han ido a todo el proceso médico, han recurrido a derechos de petición y tutela para lograr tener el diagnóstico y seguramente tener algunas recomendaciones para el colegio, porque es como arranca el caso. Pero en esta parte, creo yo, la profesora está fallando bastante. Mayra nos dice, los estudiantes que ella llama normales son estudiantes neurotípicos y Valentina es una estudiante neurodiversa, correcto. Y son estudiantes si están en mi aula de clase y mi reto, porque yo les digo, la docencia es de retos diarios. Hay días en los que todos los niños llegan cansados. Por ejemplo, hoy jugó Colombia y jugó de 8 a 10 de la noche. Al otro día los niños llegan cansados y ojalá sí ganó Colombia. Yo como docente debo buscar la manera de activarlos, de buscar actividades que les permitan desarrollar. Esa es mi habilidad. No solamente saber enseñar,
sino saber leer el momento, el contexto y las condiciones de cada uno de los estudiantes. ¿Listo? Bien, entonces, si volvemos al tema de corresponsabilidad, ¿quién creemos que podría estar fallando en este caso? ¿La familia, la sociedad o el Estado? ¿Quién consideran que está fallando? Cuando estamos hablando de un colegio público, Del está Estado. fallando el Estado, correcto. Cuando hablamos de un colegio privado, está fallando la sociedad desde el contexto educativo. ¿Listo? Bien. El tercer caso, José David, 32 años. ¿Alguien quiere ayudarme a leerlo? Yo, tutora. Dale, Luz Mari, muchas gracias. José David tiene pérdida auditiva bilateral profunda desde el nacimiento. Vive en Cúcuta con una tía quien lo ha acompañado toda la vida. Cursó todo su proceso educativo en un colegio público que cuenta con programas de inclusión de estudiantes sordos, desde preescolar hasta grado 11. Domina la lengua de señas colombianas gracias a sus docentes sordos, intérpretes de lengua de señas, modelos lingüísticos y demás profesionales que acompañaron su proceso educativo en el colegio. Se graduó del colegio con excelentes calificaciones y siendo reconocido como uno de los mejores estudiantes de su promoción. Ingresó a una universidad con el sueño de ser administrador de empresas, carrera que culminó con esfuerzo, dedicación y muy buenos resultados académicos. Actualmente, José David, con 32 años, se encuentra en su casa, dedicado a las labores del hogar, sin trabajo y dependiendo de su tía, ya que a pesar de sus esfuerzos permanentes, no consiguió trabajo, ya que los posibles empleadores consideran que es muy difícil la comunicación con una persona sordomuda. Dudan de su preparación y calificaciones, ya que sospechan que por lástima o carisma, los docentes le asignaron esas calificaciones y no están dispuestos a poner el presente y futuro de sus empresas en un administrador que, lo más probable, pueda hacerles quebrar. ¿Qué opinas, Luz Mari? Bueno, yo opino que acá esto también, bueno, en el momento se me escapa la ley, pero también el Estado también manda una ley que donde aquellas personas con discapacidad también tienen derecho a una empleabilidad. Y aquí a José David se le están negando. Correcto. Y el colegio actuó muy bien, por parte de la institución actuó muy bien porque mire que le colocaron todo lo que José David necesitaba, un equipo prácticamente interdisciplinar completísimo. Correcto. Así es, aquí quiero hacer un paréntesis. Démonos cuenta que David es una persona sorda, es el nombre correcto, ¿cierto? La persona o los posibles empleadores lo denominan sordo-mudo. Para las personas sordas, el decirles sordo-mudo es una falta de respeto. La mudez implica la incapacidad de expresar y ellos pueden expresarse en lengua de señas. ¿Sí? Tal vez es falencia de todos nosotros que no manejamos la lengua de señas y no podemos entenderlo, más no que la persona sorda no pueda expresar, ¿sí? Por eso está entre comillas la palabra sordomuda. Son sordos, comunidad sorda, personas sordas. Listo, bien, muy bien, Luz Mari, ahí tienes toda la razón. Digamos que toda la ley que hemos trabajado y todo lo que hemos visto está relacionado con niños, niñas y adolescentes. Pero es que esos niños, niñas y adolescentes van a crecer y van a ser adultos. Y lo que busca uno con todos los adultos es que puedan tener una independencia económica,
laboral, que puedan construir su familia, que puedan sustentar a su familia, a sus hijos, ¿cierto? Démonos cuenta que este chico además se graduó siendo reconocido como uno de los mejores de su promoción. Entró a la universidad, cursó, salió con muy buenas notas y él se cuenta que no le dan la posibilidad, no porque no sepa, no porque tuvo problemas legales antes, se robó una plata, qué sé yo, no, porque es sordo y me genera desconfianza, ¿sí? Esa es una situación que permanentemente se presenta en el país. No sé si ustedes han conocido casos como estos, porque es que esos niños que tenemos en el aula de clase van a crecer y van a ser adultos. Y también depende de todo el esfuerzo que nosotros pongamos como docentes, que ellos van a llegar a ser adultos felices realmente. ¿Mm? ¿Conocen algún caso similar de pronto que nos quieran comentar? Profe Cristina, ¿su merced ha visto en las regiones, en el caso de Nariño? Sí, la verdad sí hay muchos casos de estudiantes que tienen, primero pues tienen en su primaria un modelo lingüístico, ¿no? De primero a quinto. Y en su bachillerato tienen un intérprete hasta que ellos se gradúan. La verdad pues son estudiantes que tienen talentos, ¿no? Ellos les descubren lo que son los talentos excepcionales. Y ellos, tengo una estudiante que se llama Laure, yo la tuve desde que estaba en cuarto de primaria. Ella ahorita está en grado 10º y tiene medalla de oro de lanzamiento de bola. Ok, Entonces, excelente. Eso se ve. sí ha habido como un proceso dentro del contexto educativo con la estudiante Lauren. O sea, perfecto, muy bien. Pero si ella sale, digamos, prácticamente a la sociedad, es muy difícil para ella porque nosotros sabemos de que todos no sabemos lengua de señas y que hay pues algunas personas que no saben ni cómo saludarlos, ni decirles, mire, mi nombre es este. O sea, no, la barrera pues prácticamente está dentro del contexto, fuera del contexto está. Correcto. Y aplica para todos los estudiantes. Si miramos el caso de Valentina, el anterior, es una niña que hace parte del espectro autista, pero hay autistas muy funcionales que pueden llegar más adelante a ser rectores, a ser ministros de educación, o sea, pueden lograrlo. Estamos en ese proceso, ya se ha avanzado un poco, ya hay una serie de normatividad en el contexto educativo, ¿cierto? Ahora nos toca hacer ese empalme con el contexto laboral para que esas personitas que llevan ese proceso, esos padres que le han dedicado su vida juiciosos, para que el chico pueda lograr despegar y desarrollar y aprender y ser buenas personas, pero también buenos profesionales, puedan llegar a ubicarse laboralmente en un contexto. O sea, démonos cuenta que esto es una cadena. ¿Listo? Bien, tenemos dos casos que va a comentar la profe Cristina muy rápidamente y creo que ya daríamos por terminada el CIPAS, ¿vale? Bueno, perdón. Entonces, en este caso, quien está fallando es la sociedad, ¿cierto? Porque no le están abriendo puertas laborales a nuestra persona sorda de 32 años, José David. Listo. Profe Cristina, cuéntanos, por favor. Ya hemos mirado los casos de la profe Mónica, que miramos casos que tienen apoyo por parte de los padres de familia, otros que tienen pues prácticamente todos los recursos dentro del establecimiento educativo. Aquí tenemos un caso de un estudiante que se llama Samuel, tiene 10 años y tiene un talento excepcional en matemáticas. Este estudiante tiene un apoyo familiar por toda la familia, por toda la institución. ¿Y cuáles son los resultados del estudiante? Participa en las Olimpiadas de Matemáticas Regionales, tiene promoción anticipada de grado y tiene una integración positiva gracias al apoyo escolar y familiar. Si nos podemos dar cuenta en este caso, es muy importante y primordial la parte de la familia. Si no tenemos el apoyo por parte de la familia dentro del contexto educativo, es prácticamente nulo los resultados
que se pueden desarrollar con los estudiantes, porque si ustedes se dan cuenta dentro del establecimiento educativo, los niños que tienen como más, tienen esa red más amplia en la familia son los niños que son súper pilosos, participan en todo, están en cumbias, están en danzas, o sea, están en todo prácticamente porque la familia está incluida ahí, ¿no? Pero tenemos casos de niños que el padre de familia no va a la entrega del boletín, no se sabe quién prácticamente va a recibir el boletín, no va la mamá, no va el papá. Va a ser su rendimiento académico. El niño va a estar aislado, el niño pues prácticamente no tiene por ninguna parte de madre o padre una motivación pues prácticamente para él seguir adelante, entonces es muy difícil. Continuemos, profe Moni. Este es el último caso. Este es el caso de Camila. Tiene 12 años, en lugar Medellín, y tiene un talento excepcional en artes plásticas. Camila fue identificada por sus habilidades para el dibujo y la escritura. Sin embargo, sus padres no reconocen su talento como valioso y la están dejando de sus actividades por consecuencia de tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta estudiante? Baja autoestima por falta de validación familiar, dificultades para acceder a becas o programas extracurriculares y riesgo de deserción o bajo rendimiento por motivación. Miren que los dos contextos prácticamente podrían ser pues exitosos, pero lastimosamente no. En un caso tenemos de que sí hay apoyo y en este caso tenemos de que la estudiante pues prácticamente pues no tiene el apoyo por parte de sus padres. Y si estamos hablando de talento para el dibujo y la escultura, imagínense, es una persona muy sensible que permite, que tiene esa capacidad de captar el mundo, entonces también esa sensibilidad juega en su contra por no tener el apoyo familiar. Y eso yo creo que todos lo hemos visto, lo hemos vivido en algún momento, ¿no? Yo le decía a mi mamá que yo quería dedicarme a las danzas y viajar por el mundo. Mi mamá me decía, pues yo no estoy diciendo que yo era un talento, ¿no? Pero era algo que le comentaba a mi mamá. Y mi mamá me decía, no, chévere, chévere las danzas, pero tiene que estudiar algo que le dé para vivir. Entonces ahí obviamente me cortó las alas, de pronto sería una bailarina internacional, no lo sé, ¿cierto? Pero eso también lo va frenando a uno de alguna manera. Bueno, con esto nosotros damos por terminado el CIPAS de hoy. Realmente queremos agradecerles por estar aquí. Sabemos que es un esfuerzo grande, sabemos que hay muchas reuniones simultáneamente en la universidad. Organizamos este CIPAS pensando en la actividad que están desarrollando en este reto 3, donde tienen una serie de casos y tienen que elegir, ¿cierto?, cuál van a trabajar de manera grupal. Esto les puede dar algunas luces, porque hay algunos casos en los que se leen que generalmente se nombra siempre es culpa del colegio, porque hace, porque no hace, porque dijo, porque no hizo. Y nosotros como colegio, como sistema educativo, tenemos responsabilidad muchísima en muchas situaciones, ¿sí? Pero también hay otras situaciones en las que definitivamente, digamos que no tenemos el apoyo de la familia y a través de la familia la EPS, diagnósticos, etcétera, y la sociedad también nos está afectando con todos los cambios en el modelo educativo. Son muy diferentes las condiciones del sistema educativo para preescolar, básica y media en la ciudad a algunas regiones y somos conscientes de eso. Pero pues el reto para nosotros es tratar de dar todo lo que sea posible desde nuestra formación y desde nuestra pedagogía, pensando en que esos chicos van a crecer y qué calidad de adultos van a ser y qué posibilidades para defenderse en la vida van a tener. ¿Listo? Yo les agradezco mucho. En este momento voy a cortar la grabación. Permítanme un segundito. Detener la grabación, detener. Listo. Mi